Bienvenida o bienvenido a esta inmersión en un texto verdaderamente fundacional. Nos situamos justo después del diluvio universal, capítulo 9 del Génesis, la tierra, digamos, purificada por el agua, y ahora, bueno, exploramos cómo se reinicia la vida según este relato, con Noé y su familia como únicos supervivientes humanos. Tenemos delante el texto bíblico, Génesis 9, y nuestra misión hoy es analizar un poco sus capas. Veremos las instrucciones divinas para este nuevo mundo, esa famosa promesa del arco iris, y, bueno, un episodio familiar que resulta bastante complejo. Con ecos duraderos, además. Precisamente, este capítulo marca un antes y un después narrativo, claro. Vamos a analizar cómo se establecen nuevas reglas de convivencia. Y, ojo, no solo entre humanos, sino con toda la creación. Veremos el primer pacto explícito de Dios con la humanidad y con todos los seres vivos. Y también cómo casi inmediatamente pues surgen tensiones, jerarquías, dentro de la propia familia que tiene que repoblar el planeta. Es un nuevo comienzo, sí, pero uno que revela mucho sobre la condición humana ya desde el principio. Pues entremos de lleno. La primera sección, versículos 1 a 7, arranca con una bendición divina a Noé y sus hijos. Suena familiar, ¿verdad? Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Es, bueno, casi palabra por palabra el mandato original de Génesis 1. Un reinicio total, ¿no? Es una señal potentísima de reinicio, desde luego. Se retoma el plan original de vida, de expansión. Pero, atención, porque el contexto ha cambiado, y mucho. Inmediatamente después, el versículo 2 introduce una dinámica nueva y, bueno, bastante menos idílica con el mundo animal. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal. Se establece una jerarquía clara. El ser humano ahora inspira temor. Ya no es la armonía del Edén, sino un dominio explícito, entregado en vuestra mano. Vaya, y ese dominio se refleja en algo muy concreto, la dieta. El versículo 3, es un cambio drástico respecto a lo anterior. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. O sea, se autoriza el consumo de carne. Después de un evento tan centrado en preservar la vida animal en el arca, ¿no choca un poco este permiso casi inmediato para comerla? Es una tensión interesante, sí. Por un lado, la vida es sagrada, se preserva. Por otro, se ponen nuevas reglas para la supervivencia humana en este mundo post-catástrofe, digamos. Pero ojo, esta autorización no es un cheque en blanco, ¿eh? Viene con una prohibición muy solemne en el versículo 4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre se identifica explícitamente con la vida. Consumirla está prohibido. Y este es un concepto teológico de un peso enorme. Va a resonar en toda la tradición bíblica posterior. Vincula la sangre a la expiación, a la presencia divina. La vida, en última instancia, pertenece a Dios. Nos lleva directos a la protección de la vida humana. El versículo 5 es muy contundente. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. La responsabilidad por la vida humana es absoluta. Llama la atención que incluso mencione a los animales en esta rendición de cuentas. Así es. Refuerza la idea de un orden cósmico donde la vida humana tiene un estatus especialísimo. Y el versículo 6 articula el principio legal para esto. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Es la formulación clásica de la lex talionis, ¿no? La ley del talión, aplicada al homicidio. Pero lo fundamental es la justificación que da el propio texto, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Atentar contra una vida humana es profanar la imagen divina. Esto eleva el asesinato de una mera ofensa social a una transgresión de orden teológico. Establece la sacralidad de cada persona. Entonces, este nuevo mundo arranca con una mezcla potente. Bendición para la vida, sí, pero también un dominio sobre la naturaleza teñido de temor. Permiso para comer carne, pero respetando la vida, la sangre, y una protección radical de la vida humana basada en la imagen de Dios. Son las nuevas reglas del juego, digamos. Un marco normativo esencial, claro, para estructurar la sociedad que va a renacer. Después de la destrucción se sientan las bases para un orden, aunque como veremos enseguida, un orden, no exento de sus propias complejidades. Bien, asentadas estas bases, el relato da un paso más.
Dios no solo da instrucciones, sino que establece un pacto formal, una alianza, y se dirige de nuevo a Noé y a sus hijos, versículo 8. Y aquí lo realmente fascinante es la amplitud cósmica de este pacto. Es que es tremendo. Los versículos 9 y 10 lo dejan clarísimo. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. O sea, no es solo un pacto con la humanidad, es con toda la creación viva. Es un compromiso casi ecológico, podríamos decir, de alcance planetario. Y el núcleo de la promesa es una garantía contra la aniquilación total. Versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Es una promesa de estabilidad fundamental, un seguro divino contra la repetición de esa catástrofe. Claro, una promesa tan trascendental necesitaba una señal tangible, ¿no? Un recordatorio perpetuo. Y esa señal, introducida en los versículos 12 y 13, es el arco iris. Esta es la señal del pacto que yo establezco. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Ese fenómeno natural, tan bonito, tan evocador, se resignifica como símbolo de la fidelidad divina. Esa formulación es muy llamativa, sí. Obviamente, no es que una deidad omnisciente necesite un recordatorio visual claro. Es una forma, digamos, antropomórfica de expresar la certeza, la irrevocabilidad del compromiso divino. Al decir que Dios verá el arco y se acordará, versículo 16, estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo. Se subraya que la promesa es tan firme como las leyes naturales que producen el arco iris. Es una garantía inscrita en el tejido mismo del mundo. El versículo 17 cierra esta sección. Reiterando esa conexión entre el arco y el pacto. Un pacto universal inclusivo con toda la creación, sellado con una señal natural bellísima. Parece un momento cumbre de esperanza, de seguridad, de reconciliación entre cielo y tierra. Sin duda lo es. Representa una garantía divina de preservación a escala global. Sin embargo, es muy significativo que el relato no termine aquí, ¿eh? En esta nota de universalismo esperanzador, la narrativa da un giro brusco y enfoca la lente en la dinámica interna de la única familia humana que queda. Sí, el cambio de tono es notable. Los versículos 18 y 19 nos reintroducen a los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, de quienes fue llena toda la tierra. Y se añade un detalle que será crucial. Cam es el padre de Canaán. Este apunte genealógico no es casual, ¿verdad? Para nada casual. Prepara el terreno para el incidente que viene justo después. Se nos cuenta que Noé, ahora agricultor, verso 20, planta una viña, produce vino, bebe y se embriaga. Se embriaga hasta quedar inconsciente y desnudo en su tienda. Verso 21. Es una imagen cruda, vulnerable del gran patriarca. Un héroe que ahora muestra una faceta de debilidad, quizás incluso de exceso. Y ante esta situación, las reacciones de los hijos son, radicalmente distintas y marcan el destino de sus linajes. El versículo 22 dice que Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y, en lugar de cubrirlo o guardar silencio, lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Su acción combina la visión irrespetuosa con la divulgación. Contar la vergüenza paterna. Un contraste absoluto con la actitud de Sem y Jafet, descrita en el versículo 23. Ellos toman un manto, se lo ponen sobre los hombros y caminan de espaldas hacia la tienda, cubriendo a su padre sin mirarlo, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Su acción es un modelo de piedad filial, de respeto, proteger el honor del padre, cubrir su falta en lugar de exponerla. Priorizan el respeto. La diferencia de actitud es abismal. Y las consecuencias narrativas también lo serán. Cuando Noé se despierta, verso 24, se entera de lo que le había hecho su hijo más joven, que generalmente se identifica con Cam, aunque el texto hebreo puede ser algo ambiguo, y pronuncia palabras de gran peso. Y aquí viene uno de los puntos más, controvertidos y cargados históricamente de este capítulo. Noé no maldice directamente a Cam, el hijo que actuó mal, sino a su nieto, Canaán. Versículo 25. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos.
Esta maldición sobre Canaán, y no sobre Cam, ha sido objeto de innumerables interpretaciones, algunas, utilizadas de forma muy problemática, totalmente fuera de contexto, para justificar sistemas de esclavitud, opresión racial. Es crucial ceñirse a lo que dice el texto. La maldición recae sobre Canaán y establece una futura relación de servidumbre. Mientras que a los otros 2 hijos los bendice, a Sem. Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. 26. Y a Jafet. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. 27. Las bendiciones no solo auguran prosperidad y favor divino para Sem y Jafet, sino que, reiteran la condición subordinada de Canaán respecto a ambos. Se establece una jerarquía explícita entre los descendientes. Exactamente. Este episodio familiar, que podría parecer anecdótico, funciona en la narrativa bíblica como una etiología, es decir, una explicación del origen de las relaciones futuras entre los pueblos que, según Génesis, descenderán de estos 3 linajes. Prefigura la preeminencia de los semitas, descendientes de Sem, incluyendo a los israelitas, y jafetitas, y la subordinación de los cananeos, algo que tendrá ecos importantes en relatos posteriores, como la conquista de Canaán, claro. Resulta impactante pasar de la promesa universal del arco iris, que abraza a toda criatura, a este conflicto intrafamiliar que instaura divisiones y jerarquías tan marcadas entre los mismos pueblos destinados a repoblar el mundo. Es una yuxtaposición poderosa, sí. Refleja quizás una visión realista, o al menos una constatación narrativa, de cómo funcionan las sociedades humanas. Incluso tras una intervención divina de salvación y una promesa universal, las dinámicas de poder, honor, vergüenza, jerarquía, emergen rápidamente y estructuran las relaciones. Y para concluir el capítulo, los versículos 28 y 29 nos dan la nota final sobre Noé. Vivió 350 años después del diluvio, muriendo a los 950 años. Cifras que nos recuerdan la escala épica, casi mítica, de estos patriarcas en la narrativa del Génesis. Haciendo balance de este capítulo 9 del Génesis, hemos visto cómo se establecen las bases para el mundo postdiluviano. El mandato de multiplicarse, sí, pero con una nueva relación de dominio y temor hacia los animales. El permiso para comer carne, pero matizado por la prohibición sagrada de la sangre. Y la afirmación rotunda del valor de la vida humana como imagen de Dios, con consecuencias legales. Hemos analizado también el significado profundo del pacto del arco iris, una promesa divina, universal, perpetua, que garantiza la estabilidad de la creación frente a una destrucción total por agua. Un pacto que abarca no solo a la humanidad, sino a todos los seres vivos, sellado con un símbolo natural cargado de significado. Y finalmente hemos desgranado ese complejo episodio de la embriaguez de Noé, la reacción tan distinta de sus hijos y la consiguiente maldición sobre Canaán y bendiciones sobre Sem y Jafet. Un incidente que, más allá de la anécdota familiar, pues establece un orden jerárquico entre los linajes que poblarán la tierra según esta tradición. Queda patente que este nuevo comienzo, aunque bendecido y asegurado por un pacto divino, no es un retorno a una inocencia perdida, ni mucho menos. Las complejidades de la naturaleza humana, el respeto y la transgresión, la vulnerabilidad y el poder, la unidad y la división, se manifiestan casi de inmediato y marcan el curso de la historia posterior narrada en la Biblia. La condición humana, con toda su capacidad para la grandeza y la miseria, parece reafirmarse enseguida, incluso después de una limpieza casi total del mundo. Exacto. Y esto nos deja quizás con una reflexión, algo para darle una vuelta, ¿no? ¿Qué nos revela sobre la visión bíblica de la sociedad y de la historia? El hecho de que, justo después de establecer un pacto universalísimo de preservación como el del arco iris, un pacto que incluye literalmente a toda criatura, la narrativa pivotea inmediatamente hacia un conflicto familiar que instaura distinciones y jerarquías tan profundas, tan duraderas, entre los propios descendientes de Noé. Esa tensión entre la promesa global, universal, y la realidad fragmentada de las relaciones humanas. Precisamente, la tensión entre la gracia divina que aspira a la unidad y la tendencia humana, parece, a crear diferencias, órdenes, jerarquías, es una dinámica que atraviesa no solo el resto del Génesis, sino gran parte de la experiencia humana y la interpretación de estos textos.
Una cuestión abierta sobre cómo conviven lo universal y lo particular en la construcción del mundo y de las sociedades, algo en lo que seguir profundizando desde luego.